Hola, buen día. Somos el equipo Los Tres Poderes, conformado por Erika, Fernanda, Michelle y yo, su servidora Mariana. Bueno, comenzaré hablando sobre el derecho romano al ordenamiento jurídico en el que se regía la sociedad de la antigua Roma. Todo esto desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. Aunque se permaneció en el uso del Imperio Romano Oriental hasta 1453, la recepción de las instituciones en el derecho significa el proceso en el que se basa un ordenamiento jurídico histórico, es decir, pasado, anterior, para que se le pueda dar un éxito en el lugar o en el territorio en donde será aplicado. No es el conjunto de leyes y normas que regían la vida de los ciudadanos de Roma. Estas eran conocidas como las 12 tablas. Estas eran 12 tablillas de bronce. Aunque no se conoce el 100% del contenido de estas tablas, nosotras hemos investigado y se dividen así. 1, 2 y 3 hablan del derecho procesal privado. Este estableció las bases del sistema legal en Roma. Este pasaba del sistema consuetudinario a la norma escrita. Se destacó por su formalismo extremo, además de que hacía la distinción entre los delitos públicos y los delitos privados. 4 y 5 hablan del derecho familiar, además de las sucesiones. Este se encargaba de regular las tutelas de menores. Además, él tenía la facultad de administrar los bienes de la familia, o si una persona no estaba facultado para hacerlo o tenía enfermedades mentales. La tabla 6 y 7 habla de derechos, de obligaciones y de derechos reales. Estos regulaban la propiedad, los contratos y la responsabilidad de los deudores. Este buscaba la igualdad jurídica entre los patricios y los plebeyos. La tabla 8 y 9 habla del derecho público, lo que era el derecho penal de la época. Estos se clasificaban en dos, en el derecho público y el derecho privado. El derecho público eran los crímenes más graves como el homicidio, y estos se castigaban con el exilio o con la pena capital. Y el derecho privado hablaba de delitos mucho más pequeños. La tabla 10 habla sobre todo de enterramientos y funerales y cómo era prohibido inhumar un cuerpo adentro de Roma. Esto era por las razones de higiene y de salud. Y por último la tabla 11 y 12. Estas hablan de la prohibición de los matrimonios mixtos. No se podían casar los patricios con los plebeyos. La influencia del derecho romano en el México es fundamental, actuando como el ADN del sistema del derecho civil o continental vigente. A través de la tradición española, por ejemplo, 7 partidas y la codificación francesa. El derecho romano estructuró instituciones como la propiedad, los contratos, la sucesión y la familia en el derecho mexicano moderno. Así como el sistema jurídico mexicano heredó del derecho romano la distinción entre el derecho público y el derecho privado. Esta distinción es fundamental en la organización del sistema legal mexicano, ya que establece las áreas de aplicación y los procedimientos correspondientes para cada tipo de derecho. Asimismo, la figura del juez, encargado de administrar la justicia y resolver conflictos, también tiene sus raíces del derecho romano. Los principios romanos de autonomía de la voluntad y la importancia de los acuerdos entre las partes en la celebración de contratos han influido en la concepción del derecho contractual en México, como por ejemplo el derecho civil, conceptos jurídicos, principios generales, estructura del derecho. Derecho civil es la clasificación de las personas, los bienes, los modos de adquirir propiedad y las obligaciones contractuales en el Código Civil. Los conceptos jurídicos es el vocabulario, la lógica, el razonamiento y conceptos como patria potestad, la tutela, el matrimonio y los derechos reales. Los principios generales, la idea de igualdad ante la ley, consignada en el artículo constitucional y la protección de la propiedad privada. Y la estructura del derecho es el sistema procesal civil y la forma en la que está organizado los códigos civiles actuales. Ahora bien, por consiguiente, para poder entender la relación entre el derecho romano y la codificación de las normas civiles mexicanas tendríamos que viajar
hacia el pasado, entendiendo nuestra historia. El derecho romano fue una fuente principal de inspiración para el derecho en muchos lugares del mundo, y gran parte de las leyes y las normas que se rigen en México tienen su origen en el derecho romano. En la época colonial, los españoles trajeron sus propias leyes, usos y costumbres jurídicas, y es entonces cuando España estableció su dominio en México, que introducen sus leyes, normas, y todas estas estaban basadas en el derecho romano. Y fue así que por un tiempo en México, hasta que la independencia de México, que fue en 1821, que el país comenzó a desarrollar su propio sistema legal, que estaba también basado en el derecho romano. De hecho, la mayoría de países pues tienen inspiración en el derecho romano. En el año 1870, los acontecimientos que se dieron en el siglo XIX, como luchas internas entre conservadores y liberales, reclamaciones por parte del gobierno extranjero, intentaron hacer al país un nuevo estado monárquico. El triunfo de la República en 1867 se refleja en el ordenamiento legal que nos ocupa, y así vemos que desde su primer artículo señala: ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni de sexos. Pero añade, más que en los casos especialmente declarados. En este código se plasman todas las ideas que habían dado origen a las grandes codificaciones del siglo, y así sus propios redactadores, en las exposiciones de motivos, señalan las fuentes que utilizaron y nos dicen: los principios del derecho romano, nuestra complicada legislación, los códigos de Francia, de Cerdeña, de Austria, de Holanda, de Portugal y otros, y los proyectos formados en México y en España, han sido los elementos que la Comisión ha contado, unidos a doctrinas razonadas y el conocimiento de nuestro foro. Apenas contendrá el proyecto uno u otro artículo exclusivo de la Comisión, porque su principio fue innovar lo menos posible, y uno en este caso prefirió casi siempre a su propio juicio, el formado sobre la materia por los expertos, jurisconsultos o quienes se deben a las obras referidas. 1884. Poco después de una década de su promulgación, se pensó en modificar el Código de 1870. Así, el ministro de Justicia Joaquín Baranda, al remitir el proyecto correspondiente con la Cámara de Diputados, señaló: el tiempo que maduran los grandes pensamientos viene indicando el nivel de conveniencia y justificación para hacer reformas liberales del libro 4 del Código Civil. El presidente Manuel González promulgó el 14 de diciembre de 1883 un nuevo Código Civil del Distrito Federal y del territorio de Baja California, en sustitución del de 1870, y que empezaría a regir a partir del 1 de junio de 1884. La estructura de este nuevo ordena lo siguiente: primero, un título preliminar en relación con el significado de la ley, así como las reglas generales de la aplicación de la misma, código que se ha considerado como una réplica del anterior. El título consta de 22 artículos, es decir, uno más que el código anterior, pero con un contenido similar, salvo por un artículo, donde se señala cómo debe de iniciarse y formarse las leyes que nos remita la Constitución. Este es el artículo número 18. Ahora bien, en 1928, en esta nueva etapa de la historia del país, se dieron importantes modificaciones para la materia laboral y en materia agraria. En primer término, se creó una ley sobre el divorcio. Fue el 29 de diciembre de 1914, confirmada curiosamente por otro el 27 de mayo de 1916, que con efecto retroactivo daba validez a la primera. De enero de 1915, que reforma varios artículos del Código Civil en materia familiar para adecuarlo con la nueva situación del país. Finalmente, 2 años después, se reformó de manera global el derecho de la familia. Y en la Ley de las Relaciones Familiares fue el 9 de abril de 1917. Otras innovaciones en la materia que nos ocupa fueron los decretos del 2 y el 3 de abril de 1917, con la prohibición del pacto de retroventa y modificaciones en la relación con los créditos hipotecarios, respectivamente. Todas estas disposiciones fueron incorporadas después al Código Civil para el Distrito
y territorios federales. Materia común y para toda la República en materia federal. El 30 de agosto de 1928, que no entró en vigor sino hasta 4 años más tarde. Esto fue el 1 de octubre de 1932. El resto del ordenamiento está dividido en 4 libros. Esto en títulos, los cuales a su vez se dividen en capítulos y también en artículos. El primer libro es relativo a las personas y al derecho familiar y está compuesto por 12 títulos, los cuales regulan todo con lo referente a las personas físicas y a las personas morales, así como lo relacionado al registro civil, el matrimonio, la patria, potestad y la tutela. También el patrimonio de la familia. El libro segundo de los bienes está dividido en 8 artículos, y en los generales sigue la idea del código anterior, con modificación por los que respecta, modificación inspirada, según nos dicen los autores en la exposición de motivos, entre otras cosas. El libro tercero se refiere al derecho sucesorio y en lo general al ordenamiento anterior. Introduce como novedad una nueva forma de testamento, por ejemplo, el hológrafo, sin intervención del notario. El libro cuarto y último de este ordenamiento trata lo relativo a las obligaciones. Está dividido, no como los anteriores, directamente en títulos, sino con una primera sistematización en 3 partes y estas 100 títulos, capítulos y artículos.